Capítulo 2. ¿Un comisariado sin motivos? Ni nosotros sabemos cuáles son los motivos, pero podemos cumplir la misión. Mons José Aparecido González de Olmeida, a figura del CARD. Raimundo Damasceno. Asís no era desconocida para los heraldos del Evangelio antes de la intervención de la Santa Sede. En la época en que ocupaba el cargo de arzobispo de Aparecida, solía recibir cada año en el Santuario Nacional la multitudinaria peregrinación del Apostolado del Oratorio María, Reina de los Corazones, organizada por la institución. También como arzobispo de Aparecida, había acudido a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario para reunirse con Monseca Juan Escognamiglio Cladías, a quien pidió ayuda financiera para las reformas del Seminario Bom Jesús, una obra de gran envergadura que llevó a cabo en la ciudad de la patrona de Brasil. Además, los altos cargos de secretario y presidente de la CNBB, Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, secretario y presidente del CELAM y miembro de dicasterios romanos, dieron a su eminencia una gran visibilidad en el horizonte católico de Brasil, América Latina y el Caribe, y lo convirtieron en embajador de la Iglesia latinoamericana en el resto del mundo. En 2019, ya emérito y con 82 años, se fue retirando gradualmente de los cargos públicos con el objetivo de escribir sus memorias y vivir en recogimiento. Fue en ese momento cuando el CARD, João Bras de Avís, irrumpió en su vida para cambiar todos sus planes. El propio CARD Damasceno comentó a heraldos durante un almuerzo en su residencia inicio del comisariado que no había aceptado el cargo de comisario pontificio cuando se le propuso, entre otras razones, por su avanzada edad. Sin embargo, el cardenal Bras de Avís fue a visitarlo personalmente, presionándolo para que asumiese el cargo. Su participación fue, por lo tanto, una imposición, cuando menos descortés, del prefecto de la congregación. Principal interesado en llevar adelante el proyecto, las autoridades les faltan motivos, pero no objetivos. El inicio del comisariado estuvo caracterizado por la necesidad de ambientarse con las nuevas autoridades, ya que, junto con el comisario, también llegaron los dos auxiliares nombrados en el decreto. Monsepetum José Aparecido González de Almeida, para la Sociedad Virgo Flos Carmeli, y Sor Marian Ambrosio, IDP, para la Sociedad Regina Virginum. Las reuniones inaugurales tenían como objetivo, además de la presentación de las autoridades, tratar de entender qué mensaje venían a transmitir. Ya en la primera reunión con la Sociedad Regina Virginum, el 16 de octubre de 2019, el cardenal Damasceno comentó algo inquietante. Después de la visita apostólica que hubo, no tuvimos ningún contacto con los visitadores, ni nos interesaba tener ese contacto, porque nuestra misión es otra. 1. Para dente sorpresa a todos, su eminencia parecía indicar que, mientras la visita apostólica buscaba recabar información sobre determinados objetivos, comisariado se centraba en puntos ajenos a esa misma información. Por su parte, el obispo auxiliar de Brasilia, Monsieur Pisan Aparecido González, que desde hacía mucho tiempo mantenía una relación cordial y cercana con los heraldos, quiso calmar esta inquietud, comenzando por afirmar que el comisariado no pondría ningún obstáculo al derecho de defensa de la institución. Este argumento, a primera vista muy noble y equitativo, lo dio en realidad porque el obispo mantenía reuniones paralelas con los detractores de los heraldos para dialogar sobre sus versiones de los hechos y conocer nuevas acusaciones procedentes de medios hostiles, como se pudo comprobar después. Más adelante entraremos en detalles sobre este particular. Su condición de antiguo subsecretario del Pontificio Consejo para los textos legislativos durante una década confirió a Monsentrasna Aparecido González no solo un elevado nivel intelectual, sino, sobre todo, un conocimiento canónico muy oportuno para circunstancias como aquella. Esto debería haberlo colocado en condiciones favorables para sopesar y medir con sabiduría las acusaciones que se hacían contra los heraldos del Evangelio. Pues bien, fue de él de quien los heraldos escucharon, en aquella misma ocasión, una de las afirmaciones más incongruentes e ilógicas, a pesar de que confirmaba el diagnóstico positivo resultante de la visita apostólica. En el campo de la observancia, los visitadores no encontraron nada, pero por algunas acusaciones y algunos sufrimientos que hay, la Santa Sede ha decidido hacer esta intervención. 2. Parece difícil comprender que, tras investigar meticulosamente y no encontrar nada,
Algunos sufrimientos etéreos, se desconoce de quién, hayan sido suficientes para provocar la intervención de la Santa Sede. Entonces, ¿para qué fue la visita? Aquí vemos ratificada una vez más, por boca de un auxiliar del comisariado, la tesis de que la visita fue, meramente, pro forma. Otra afirmación de Mons. Aparecido González generó aún más estupefacción, inseguridad y extrañeza cuando, en una reunión con la sociedad clerical Virgo Flos Carmeli, le preguntaron por las causas del comisariado. Ni siquiera nosotros sabemos cuáles son los motivos, pero podemos cumplir la misión. 3. Una misión. ¿Sin sion? ¿Sin motivos? ¿Y cómo cumplir con algo así? Curiosa formulación que da mucho que pensar. Había al menos un rumbo, un camino a seguir. El CARD. Damasceno comentó que, cuando lo convocaron en la congregación, preguntó qué debía hacer. Y le respondieron, no hay camino hecho, haga usted el camino. 4. En cualquier caso, lo cierto es que esta misión no existía sin un objetivo independiente de razones lógicas y nunca revelado a los acusados, aunque pudiese acarrear graves consecuencias para la vida de las tres entidades. En la ya mencionada reunión inaugural con las hermanas de la Sociedad Regina Virginum, Monsatur, Aparecido González, transmitió otro dato de gran importancia. En el resumen que la Santa Sede hizo de los problemas, no consta ningún registro de abuso. 3. Resumen de acusatio. Nes que, si realmente existieron, siempre fueron ocultadas a los imputados. Queda entonces la pregunta, ¿cómo puede haber problemas si no hay motivos? ¿Qué es lo que, al fin y al cabo, pretenden disimular? En vista de la persistente decisión de llevar adelante una medida posiblemente penal, concebida para casos extremos, parece que la luz de la razón, cada vez más rara en el mundo actual, también se estaba extinguiendo entre algunos representantes de la Santa Iglesia. Si se trata de sufrir castigos inmerecidos, recordemos el grotesco dicho árabe que pretende justificar este tipo de actitud. Pega a tu mujer. Si no sabes por qué, ella sí lo sabe. Sería como si la congregación dijera a los heraldos, vosotros bien sabéis por qué estáis siendo sancionados y castigados, por eso no tenemos por qué explicaros nada. Es propiamente un diálogo de campo de concentración. ¿Acaso vamos a dejar de lado la era del derecho canónico para volver a las prácticas despóticas propias de los tiempos más oscuros de la historia? ¿Ignorancia o falta de sinceridad? El cardenal Damasceno quiso destacar en varias ocasiones el compromiso del Santo Padre Francisco para que todo transcurriera de la mejor manera posible. El Papa ya nos ha dicho 2 veces que quería que cuidáramos bien de la familia de los heraldos. Sin embargo, en medio de esta penumbra, cuyas apariencias no dejaban claro si se trataba de persecución o de protección, el cardenal y su equipo daban pasos vacilantes hacia objetivos claros. Fuentes vaticanas informaron que el Papa Francisco, en la primera audiencia 7 con el cardenal Damasceno y su equipo, comentó: «Cuidado, hay que ir despacio con los heraldos, porque son muy populares. No podemos convertirlos en mártires de la causa». ¿A qué tipo de martirio se refería? ¿Y cuál sería esa causa? Uno de los ejemplos más claros para alcanzar este propósito fue el de actuar sobre los jóvenes de la institución, para que con el tiempo se introdujera una lucha de clases etaria entre los miembros, restringiendo así la comunicación del carisma y de la formación propia de una generación a otra. Esta información ya había sido proporcionada por fuentes confidenciales que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, pero también fue confirmada recientemente por el informe sobre el comisariado, entregado por el cardenal Raimundo Damasceno, Asis al Papa León XIV, el 15 de mayo de 2025. Era, por cierto, el mismo objetivo que ya había manifestado Mons Jaime Spengler, como se ha visto anteriormente. Esta iniciativa se basa en una aversión obsesiva y sistemática por el carisma, la mentalidad, el comportamiento y la visión del mundo que tienen los heraldos, lo que ha sido declarado en varias ocasiones por los promotores del comisariado. Así pues, lejos de cualquier dificultad real, canónica o administrativa, el terreno en el que nos encontramos es claramente el de una acción persecutoria de carácter ideológico, impulsada por el resentimiento personal.
Otro aspecto revelador de lo claras que eran las intenciones de los miembros del comisariado fue la conducta del cardenal Damasceno y de Monseñor José Aparecido González ya desde el comienzo de su actuación como comisario y auxiliar, respectivamente. Tan pronto como se conoció la noticia del comisariado, ambos recibieron con toda prontitud al grupo de detractores de los Heraldos, el 3 de octubre de 2019, para responder a sus preguntas y orientarlos sobre la perspectiva de la nueva etapa que comenzaba para la institución. En aquella reunión estuvo presente Patricia Sampaio, ampliamente conocida como una de las promotoras de la campaña de difamación contra la institución en la prensa y en las redes sociales, y posteriormente incluso procesada por formar parte de grupo criminal organizado. Ahora bien, la comunicación oficial del decreto a los heraldos solamente sería hecha por los prelados el 16 de octubre de 2019, es decir, 13 días después de la reunión con los detractores. ¿A qué se debe este contraste? Ocupaciones, distancia, desprecio, falta de oportunidad. Sin tener en cuenta el aspecto de la falta de ética profesional, se manifiesta aquí una evidente disposición para privilegiar y favorecer encuentros e información a los detractores, mientras se discrimina a los vilipendiados. Así, los heraldos vieron con asombro que aquellos que decían guiarlos por un nuevo camino favorable, en realidad hacían causa común con sus detractores. Capítulo 3. Embestida orquestada. Aceptad el comisariado, porque es la única forma de parar el fantástico. Uno de los colaboradores del comisariado, en ciertas ocasiones, el talento se revela como expresión cruel de las realidades humanas. En la famosa comedia El Barbero de Sevilla, de Beaumarchais, uno de los personajes describe con arte y delicadeza el execrable desarrollo de la calumnia. Estas palabras constituyen el mejor escenario para los hechos que narraremos a continuación. Creed que no hay patrañas, barbaridades, chismes, por los que los ociosos de ciudad no se interesen, más aún si bien se les presenta. Y tenemos aquí tipos tan mañosos. Primero un ligero rumor, como la golondrina al rozar el suelo antes de la tormenta, sembrando el dardo emponzoñado. Tal boca lo recoge y mano lo susurra diestramente en el oído. El mal está hecho. Germina, se arrastra, anda y tal corre como alma que lleva el diablo. Luego y de repente, veis levantarse la calumnia, silbar, dilatarse. Se lanza, envuelve, arranca, arrastra, estalla y atruena, y se convierte en un coro universal de odio y de proscripción. ¿Quién diablos resistiría ejos de ser una mera tirada literaria sobre casos excéntricos de intriga? Este discurso presenta tácticas tan eficaces como antiguas, utilizadas con sagacidad por manipuladores de todas las épocas para destruir reputaciones, desacreditar corrientes de opinión y, sobre todo, atacar a la Iglesia. Los mártires tuvieron una experiencia dramática de ello. También Voltaire, conocido por la ponzoña de sus afirmaciones, tuvo la desfachatez de escribir: la mentira es un vicio solo cuando hace daño. Es una gran virtud cuando hace el bien. Sed, por tanto, más virtuosos que nunca. Hay que mentir como el diablo, no tímidamente, no por algún tiempo, sino audazmente y siempre. Mentid, amigos míos, mentid, un día os recompensaré. 2. Mientras que los hijos de Dios no necesitan otra arma que la verdad, los hijos de las tinieblas recurren constantemente a la falsedad y a las artimañas abyectas para distorsionar la realidad. A menudo consiguen que los propagadores del error sean considerados héroes de la verdad, mientras que hacen que sus víctimas parezcan criminales, bandidos y embaucadores. Es precisamente en este enredo de calumnias donde las circunstancias nos obligan a adentrarnos. Sorprendente alianza entre las autoridades eclesiásticas y los medios de comunicación. El 23 de agosto de 2019, el portal Metrópolis, con sede en Brasilia, publicó un extenso reportaje sensacionalista y lleno de falsedades sobre los heraldos del Evangelio. 3. A pesar de ser un medio de poca fama y poca trascendencia, se esforzó por difundir una visión parcial, sectaria e incluso sombría de la institución, a partir de una intrincada mezcla de tergiversaciones recopiladas entre los detractores. Las acusaciones contenidas en el reportaje fueron respondidas rápidamente por los heraldos,
Pero aquella publicación fue, en realidad, la chispa o un mero pretexto para la aparición de muchas otras, como se fue haciendo evidente a lo largo de los meses, paralelamente a la publicación del decreto de comisariado. Menos de un mes después, la decadente revista Histoe publicó un titular agresivo, 5, que curiosamente salió a la luz el 19 de septiembre, 2 días antes de la firma del decreto. Poco después, ya con la noticia del comisariado publicada por Vatican News, se produjo una explosión de artículos hostiles en todos los medios y cuadrantes, desde los más relevantes a nivel nacional hasta los regionales, no solo en todo Brasil, sino también en varios medios de la prensa internacional. Por citar los ejemplos brasileños más destacados, la revista Veja publicó artículos verdaderamente infames en 2 ediciones. El Grupo Globo, a través del tristemente famoso programa Fantástico, con reportajes en 2 programas consecutivos, 7 además de publicar 5 contenidos en la radio CBN 8 y 3 en el portal G 1.9. Por otro lado, la revista de extrema izquierda, Carta Capital Cero, también se sumó a la lista con 2 artículos. Como se puede observar, una nueva avalancha difamatoria partió de esa prensa tradicionalmente crítica con la Iglesia Católica, con toda su fuerza y en perfecta coordinación, aclimatando a la opinión pública para que aceptara las decisiones vaticanas. Pensar en casualidad en esta coyuntura sería, como mínimo, una grave ingenuidad. Más sensato y fácil de concluir es considerar la eficaz relación triangular entre el CARD, João Brás de Avis, y 2 importantes periodistas de la Globo, profundos conocedores de los entresijos vaticanos. No parece que todo va encajando. Al sincronizar las piezas principales, se consigue que todas las demás entren en la misma pista para agrandar la bola de nieve. Pero esta idea, que el lector se tranquilice, no consiste en una deducción lanzada al aire para dar sensacionalismo a un relato ya de por sí suficientemente dramático. A menudo, como ya remarcamos anteriormente, la realidad supera a la ficción. Y, en este caso, hay elementos de sobra para respaldar la tesis. Información privilegiada para la prensa, pero ocultada a los interesados. En el artículo publicado en la revista Veja, titulado Exclusiva, el testimonio que llevó al Vaticano a intervenir en los heraldos del Evangelio, se lee: Veja tuvo acceso exclusivo a una declaración de un exmiembro de los heraldos del Evangelio, que figura en los autos de la investigación de la Santa Sede y que, junto con otros relatos que corroboraron los puntos principales planteados por este testimonio, llevó a la intervención en el grupo. 12. Ahora bien, este artículo fue publicado el 10 de octubre, 6 días antes de la primera reunión del comisariado. Si una información de tal naturaleza se entregó en primicia a la prensa y se negó a los heraldos, que eran la parte implicada en el caso, cabe preguntarse cuál era el punto central del interés de los poseedores de aquellos datos. Y por otro lado, ¿cómo se explica que el comisario y sus ayudantes alegaran desconocer los motivos de la intervención en el grupo, si los medios de comunicación obtuvieron tal testimonio con tanta facilidad? Supongamos que aquel relato haya sido proporcionado a la revista Veja por los detractores. ¿Cómo sabían que se trataba del elemento decisivo para desencadenar la intervención? Necesariamente, alguien de la congregación se lo tuvo que decir. Conclusión elemental. Recordemos que esta campaña publicitaria se desarrolló en medio de la controversia sobre la invalidez del decreto, mientras los heraldos recurrían a Roma y recibían de allí el prepotente documento modificado y finalmente firmado de puño y letra en condiciones sospechosas. En un comentario de cierto colaborador del comisariado, hecho en particular a un influyente heraldo, parece estar la clave para interpretar estas coincidencias. Aceptad el comisariado, porque es la única forma de parar el fantástico. Singular consejo de un supuesto amigo. En clave internacional, la situación tomó un cariz aún más grave, aunque puntual y localizado. La decadente, cada vez más irrelevante y profundamente ideologizada, revista religiosa española, Vida Nueva, que goza de escasas visitas en Internet y de una tirada aún menor en su versión impresa, sorprendió por su contenido extravagante. Y no era de extrañar. El primer artículo, escrito por Darío Menor, corresponsal de la revista en Roma, tras enumerar las acusaciones, hace esta salvedad. Según ha podido confirmar, Vida Nueva por fuentes vaticanas. 13.
El director de ese semanario, José Beltrán, instado a dar explicaciones por un heraldo con quien mantenía relaciones cercanas, no dudó en confirmar que el contenido de los 3 reportajes 14 publicados en su revista procedía de fuentes internas de la Santa Sede. Lamentablemente, esta información fue corroborada años más tarde por un prelado, incluso en lo que respecta a los nombres y apellidos de los informantes. Fuentes vaticanas transmitieron que incluso el Papa Francisco desaprobó tal maniobra de filtración de la congregación. Mancomunada con esta indigna fuente de datos, no es de extrañar que Vida Nueva se haya comportado con supina mala fe y falta de ética a lo largo de la embestida. Es cierto que la revista llegó a solicitar a los heraldos que diesen algunas aclaraciones, pero cuando llegó el momento de reproducir las respuestas de la institución, se limitaron a publicarlas en Internet, no junto con las acusaciones, sino en páginas diferentes y sin destaque alguno. 15. En la versión impresa, solo incluyeron alguna que otra afirmación, negando genéricamente las acusaciones, sin registrar las pruebas y argumentos proporcionados en los textos de defensa. Los medios de comunicación parecían imitar ahora los procedimientos de la congregación: manipulación, calumnia y fraude. Con la espalda cubierta, el periodista menor se sintió libre para verter sin escrúpulos un torrente de perfidias de gravedad extrema. En el segundo artículo, su pluma mordaz y frívola, que, si no lo era antes, con esta publicación se hizo digna de los premios prometidos por Voltaire, escribió: La Congregación para la Doctrina de la Fe abre una investigación a esta realidad eclesial, que ya está intervenida por el Vaticano, debido a las acusaciones por presuntos abusos sexuales a menores, cometidas, SIC, por el fundador, Monsignor Juan Clá Díaz, y otros posibles delicta graviora, de más de perversa. La noticia es también falsa, ya que la investigación llevada a cabo por la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre este asunto había sido archivada el 28 de febrero de 2019 por improcedente. Sus principales agentes investigadores fueron 2 obispos brasileños, como se trató en la parte 3 de esta obra. Todo indica que los sofisticados informantes de Darío Menor no estaban tan bien informados, o, lo que es mucho más creíble, que tanto unos como otros eran tipos mañosos, a través de los cuales no hay patrañas, barbaridades, chismes, por los que los ociosos de ciudad no se interesen. Más aún si bien se les presenta, como ya decía aquel personaje de la comedia de Beaumarchais. Las acusaciones mencionadas por Darío se limitan a los 3 casos ya abordados en este trabajo, 17 todos ellos igualmente fraudulentos. La denuncia de María Goretti y Lucilia Bonjun, investigada en 2016 de forma anónima y una segunda vez en 2018, y las de María Consuelo Martínez Pinto y Michael Nils Ulrichsen González, exheraldos chilenos, investigadas en 2018. Perversidad y falacias para destruir la imagen del fundador, C. Sin embargo, las pretensiones charlatanas de Darío Menor lo llevaron a echar mano de recursos todavía más escabrosos. Sirviendo del frustrado relato de Goretti Bonjun y otros 3 de igual contenido e improcedencia, de I.F., una joven de São Paulo que participó en las actividades de los heraldos, de María Paula Pinto Vargas y de María Paula Martínez Gómez, compuso un artículo repleto de diferentes aberraciones fantasiosas y difamatorias. Las 4 denunciantes, por cierto, son de aquellas personas instigadas por el grupo de detractores, cuyos métodos inescrupulosos y criminales han sido descritos anteriormente. 18. En las páginas de Vida Nueva, Goretti Bonjun e Ipin Kropayefe son citadas como fuentes anónimas. Sin embargo, las denuncias canónicas y civiles presentadas por ellas permitieron una de fácil identificación. En el caso de María Paula Pinto Vargas y María Paula Martínez Gómez, ambas colombianas, de Bogotá, las descripciones indecorosas que cada una hizo sobre situaciones supuestamente vividas, duran más en su estancia en los heraldos del Evangelio, exigieron una atención especial. Sin medir las consecuencias de sus propios actos, o, por el contrario, quizá midiéndolas muy bien, decidieron emprender una acción conjunta, valiéndose de la premisa común de haber residido en una de las casas de los heraldos en Brasil entre los años 2010 y 2011. Así, se esforzaron por crear detalladas narrativas inverosímiles de situaciones que salpicaban de manera ignominiosa el honor del fundador, Monseigneur Juan. Sus difamaciones libertinas, presentadas como denuncias ante autoridad eclesiástica,
fueron publicadas en la revista Vida Nueva, ediciones de España, Perú y Colombia, en la revista Veja, en el portal Metrópolis, en la revista Histoé, en la radio CBN y en el programa Fantástico de la cadena de televisión Rede Globo, además de réplicas difundidas por medios de menor alcance. María Paula Pinto Vargas, además, se dispuso a hablar con medios de comunicación de gran audiencia en Colombia, como Radio Caracol, la más conocida del país. Ante esta degradante ofensiva, los heraldos del Evangelio se vieron obligados a denunciar penalmente a ambas jóvenes por calumnia, difamación y daños morales. Coincidiendo con el propósito de las dos colombianas, el caso de la revista Vida Nueva, que atacaba sistemáticamente toda la estructura y el apostolado de los heraldos, reveló un empeño obstinado en atacar a la persona de Mons Juan. Si quien quita la piedra angular de un edificio, pronto ve derrumbarse el resto de la construcción. Aquí se nota la intención maquiavélica que había por detrás. Vender la idea de una institución de raíces corruptas, cuyo crecimiento indeseado se convierte cada día en un peligro mayor. Pero como la providencia impone límites a las malas acciones de los hombres, no permitió que tal propósito fuera más allá de sus vanas especulaciones. Durante los meses siguientes a la publicación del decreto de comisariado, hubo una notable preocupación por parte de los detractores por plantear casos cuyo objetivo fuese el fundador de los heraldos del Evangelio. En un primer momento, las personas que se habían confabulado en la ofensiva contra Mons Juan creyeron sin escrúpulos que aquel contenido calumnioso tendría buenas posibilidades de éxito, según la táctica de la bola de nieve. Animados por las primeras denuncias, surgirían numerosos casos, más que ellos creían que existían. Sin embargo, muy al contrario de lo que suponían, aquellas numerosas acusaciones nunca aparecieron. El impulso inicial fue desvaneciéndose y la ofensiva acabó cayendo en el vacío. En efecto, no hacía falta ser muy perspicaz para constatar la evidente integridad Mons Juan. Varios de los participantes en los foros de internet de exmiembros, tanto favorables como contrarios a los heraldos, que tenían un poco más de sentido común, llegaron a advertir a sus compañeros que por ese camino no encontrarían nada y que luego tendrían que pagar las consecuencias. A pesar del consejo de aquellos con más experiencia, las 4 jóvenes mencionadas anteriormente continuaron con su aventura mediática que, aunque aparentemente llamativa, estaba de antemano tan condenada al fracaso como cualquier mentira. Y por falta de materia, fueron quedando gradualmente acorraladas. Como ya se pudo ver, en el caso de Goretti, las incoherencias de las sucesivas denuncias impidieron cualquier continuación seria de la demanda. Por su parte, el relato de I.F., una increíble narración más propia de un thriller inmoral, en la que acusa, además de a Mons Juan, a más de una decena de personas, fue desmentido por sus propios padres y por su novio en la investigación llevada a cabo por las autoridades brasileñas. Así lo declara el veredicto de la jefa de policía, responsable de la conclusión de la investigación. Teniendo en cuenta que no hay indicios de materialidad, ya que la versión de I contradice todos los elementos recabados, mostrándose un tanto fantasiosa e increíble, este es el informe, sin imputación. 19. Esta situación puso de manifiesto, además, la escasa cordura mental de I.F., señalada por todos los que declararon en el proceso de investigación llevado a cabo por la Policía Civil. El desenlace de las peripecias de María Paula Pinto Vargas y María Paula Martínez Gómez es aún más esclarecedor. Ya en diciembre de 2019, María Paula Martínez Gómez hizo una retractación judicial en la que declaraba que las afirmaciones que se le estaban atribuyendo en los medios de comunicación habían sido malinterpretadas y no representaban su verdadero pensamiento ni lo que había vivido en los heraldos. 20. La denuncia penal de María Paula Pinto Vargas seguiría el mismo camino, concluyendo también con su retractación judicial en estos términos. Manifiesto que las declaraciones respecto de Monseñor Juan Cladías, los heraldos del Evangelio y los saballeros de la Virgen, transmitidas por diversos medios de comunicación, no plasman la realidad de los hechos por mí vividos al interior de estas instituciones. Pido que esta declaración sea aceptada como una retractación formal de lo dicho por mí en los medios de comunicación anteriormente anotados y transliterados en el presente documento. Autorizo a Monseñor João Clá, a los heraldos del Evangelio
y a los caballeros de la Virgen a presentar esta declaración ante cualquier autoridad eclesiástica o judicial que considere necesario. 21. Por eso, cuando se le preguntó al comisario, a finales de 2023, sobre posibles abusos perpetrados por los heraldos, afirmó categóricamente que nunca había recibido denuncias, ni de abuso de menores, ni de abuso moral o sexual. Al repasar los hechos registrados en este capítulo, nos vienen a la mente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Lucas 8:17. Pero inmediatamente después surge una pregunta apremiante. ¿Qué mensaje se quería lanzar desde Roma con estos ataques coordinados? La intervención estaba a punto de dar sus primeros pasos cuando la pandemia del COVID-19 desbarató los planes inmediatos del comisario y sus ayudantes, de los heraldos del Evangelio y de sus detractores. El confinamiento decretado por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 interrumpió los trabajos. Capítulo 4. Comisariado sin rumbo, colaboradores ideologizados, abusos incontables. Quien abusa de la potestad eclesiástica, del oficio o del cargo, debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del acto u omisión, quedando firme la obligación de reparar el daño. C. 1378. S1N octubre de 2020, con la relativa flexibilización de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, empezaron a ser escritas nuevas páginas de esta historia. El día 22, el comisario y sus auxiliares aterrizaron en Sao Paulo para continuar con el trabajo. Entre las novedades que traían se encontraban 5 decretos, elaborados en reuniones celebradas por ellos en Brasilia, a puerta cerrada, durante el período de confinamiento social. La controvertida formación del Consejo General. A la mañana siguiente, comenzó una intensa jornada de reuniones con las 3 instituciones que no terminaría hasta la tarde. En la primera de ellas, el cardenal Raimundo Damasceno anunció haber hecho la convocatoria con el objetivo de presentar una estructura de gobierno, uno que permitiera el funcionamiento del comisariado. A continuación, quiso notificar a los presentes el Decreto 02/2020 en su propia autoría, en el que nombraba a los miembros de lo que había denominado Consejo General junto al comisario. 2. Además de Mons, Aparecido González y Sor Marian fueron designados Mons. Antonio Luis Catelan Ferreira Ya, conocido por los heraldos por haber sido secretario de Mons. Jaime Spengler en la visita apostólica y padre Evaldo Xavier Gómez, o Carm, que entonces acumulaba los cargos de asesor jurídico canónico de la CNBB y párroco de la parroquia Nossa Señora do Carmo, en Belo Horizonte. La lista concluía con el nombramiento de un representante de cada una de las 3 entidades comisariadas. Era la primera vez que Fray Evaldo estaba con los heraldos en una reunión del comisariado. El cardenal Damasceno lo había incluido en ese contexto en calidad de colaborador canónico, atendiendo a las peticiones de Sor Marian, cuyo objetivo muy personal era provocar cambios de gran impacto y consecuencia en un breve espacio de tiempo. Inmediatamente después de la lectura del mencionado decreto por parte del cardenal, el carmelita se adelantó para explicar que habían decidido formar 4 consejos, uno general y uno para cada entidad, justificando que el decreto de comisariado preveía la posibilidad de que el comisario solicitara competencias extraordinarias y excepcionales en cualquier momento. Ahora bien, la figura de un gobierno único, equivalente a una federación o confederación, no existe en las constituciones de las 2 sociedades ni en los estatutos de la Asociación de Fieles. Así lo observaron en su momento los sacerdotes de Virgo Flos Carmeli, considerando que el decreto dictado por la congregación en septiembre de 2019 había constituido al cardenal Damasceno comisario de 3 entidades distintas, cada una con su gobierno propio. No podía crear un gobierno único para las 3 y usurparle su autonomía jurídica. Fray Evaldo trató entonces de defender su interpretación personal, por cierto, insostenible desde el punto de vista jurídico. De hecho, mientras que la sociedad clerical está constituida en su casi totalidad por ministros ordenados, y la sociedad femenina, a su vez, exclusivamente por hermanas, la Asociación Heraldos del Evangelio
Abarca asociados de los más diversos orígenes, desde laicos casados hasta párrocos cooperadores, y no hay ninguna posibilidad de amalgamar tales realidades bajo la misma figura jurídica. El padre Jorge Storni, EP, siempre respetuoso, consideró oportuno en aquel momento precisar la imposibilidad canónica de aquella supuesta federación de entidades que se rigen individualmente por sus propios ordenamientos jurídicos, de acuerdo con la naturaleza y finalidad de cada una. De manera invasiva, Fray Evaldo intervino, enfatizando que el cardenal Damasceno había sido nombrado comisario para la familia conocida como Heraldos del Evangelio. Algo cuya irrelevancia jurídica ya había sido demostrada anteriormente. Sirviéndose de un silogismo notoriamente falso, explicó su postura. Las razones por las que se había decretado el comisariado constituían un momento, fue dado a conocer a los presentes. Cuando se le preguntó al card Damasceno, este se limitó a responder que lo consultaría con Mons Aparecido González, el cual, por cierto, no había asistido a la reunión, según explicó el cardenal, por motivos de salud, y que, tan pronto como tuviera el documento, lo enviaría a los miembros de las distintas comisiones. Esta singular forma de proceder generó extrañeza, ya que parecía indicar que el mencionado decreto 01/2020, en función del cual se habían redactado los otros 4, estaba siendo analizado por Mons Aparecido y, por lo tanto, aún no estaba concluido. Ante la necesidad de subsanar tantos detalles, el comisario decidió finalmente posponer la publicación de los decretos y aplicarles la adecuada sanatio. Impaciente, Sor Marian intentó salvar la situación, recordando que el decreto 02/2020 ya había sido aprobado por la congregación, que ella misma lo había llevado a Roma y el cardenal. Bras de Avís había dado su asentimiento. Bras de Avís lo leyó delante de mí. Si no fuera así, no estaría tan tranquila, alegó. 9. Afortunadamente, el card Damasceno comprendió bien toda la situación y redactó una declaración para definir de una forma más precisa la naturaleza y los fines del Consejo General del Comisario Pontificio. 10, en la que dejaba consignado su carácter exclusivamente consultivo, sin constituir un órgano de gobierno unitario de las 3 instituciones. 11. Pero padre Evaldo volvió a la carga al mes siguiente, más incisivamente que antes. En la reunión del 24 de noviembre, había afirmado que el comisariado no implicaba la creación de un nuevo gobierno, sino la transferencia del gobierno de cada una de las entidades a manos del cardenal Damasceno, a quien correspondían todas las decisiones, sin necesidad de recurrir al capítulo. En el comisariado, el gobierno es supracapitular y no está sujeto a las constituciones en este punto. 12. Ahora bien, esta afirmación es falsa. De hecho, el decreto del comisariado establece claramente como límites del comisario las atribuciones del superior general y de su consejo. Las constituciones de Virgo Flos Carmeli, por su parte, dejan claro que el capítulo general es la autoridad suprema de la sociedad, artículo 97, lo que también se establece en las constituciones de Regina Virginum. Dicha autoridad suprema, a la que están sujetos tanto el superior general como los demás miembros, no ha sido derogada en ningún momento por el decreto. Además, el comisario y su equipo no están exentos de respetar y obedecer las normas de la ley, ya sea universal o particular, que se expresa en las constituciones. Y tanto el cardenal Damasceno como Monseñor Aparecido fueron muy conscientes de ello desde el comienzo de la intervención en los heraldos. Pero Fray Evaldo prefirió obviar todo esto, concluyendo con un sofisma rudimentario. Las decisiones tomadas por el gobierno supracapitular, fueran oportunas o no lo fueran, siempre serían para el bien de los miembros. Algo similar a aquello de todo por el pueblo, pero sin el pueblo, propio del despotismo ilustrado de otros tiempos, y también contrario al derecho canónico, que determina: lo que afecta a todos y a cada uno debe ser aprobado por todos. C. 119. Tercero. De hecho, ¿cómo se podría demostrar esto? Y pues con el argumento irrefutable de que nadie tomaría decisiones inoportunas. Así, padre Evaldo revelaba una nueva faceta del ya conocido abuso de autoridad, capaz de imponerse a cualquier principio jurídico, canónico, administrativo o incluso de la sana lógica. El comisario asume el gobierno, sí,
pero siempre dentro de los límites constitucionales. A quien desee extrapolar esto, conviene recordar lo prescrito en Código de Derecho Canónico, sin que 1378, párrafo 1. El quien, aparte de los casos ya previstos por el derecho, abusa de la potestad eclesiástica, del oficio o del cargo, debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del acto u omisión, sin excluir la privación del oficio o del cargo, quedando firme la obligación de reparar el daño. Estas primeras actuaciones del canonista carmelita fueron lo suficientemente explícitas como para poner de manifiesto la predisposición que traía hacia los heraldos, que chocaba frontalmente con la raíz carismática de la institución, es decir, con la persona del doctor Plinio y de Monseñor João, como él mismo había afirmado. Y también está Fray Evaldo Xavier y Sor Marian Ambrosio. Va claro para todos lo capaz que era de tergiversar cualquier verdad o realidad jurídica para alcanzar sus propios fines. Lo mismo puede decirse, por cierto, del auxiliar del cardenal Raimundo Damasceno, que había hecho todo lo posible por incorporar al fraile carmelita entre los colaboradores del comisariado. Sor Marian Ambrosio y su peculiar metodología de Emaús, partidaria de cambios rápidos, efectivos y drásticos, al estilo de ciertos dictadores. Sor Marian pretendía transformar la sociedad Regina Virginum en un instante, a imagen y semejanza de sus propios criterios. Además, extralimitando sus atribuciones, como si fuera portadora de una misión misteriosa, también trató de inmiscuirse en el establecimiento de las líneas de gobierno de la sociedad clerical Virgo Flos. Con el fin de establecer plazos y objetivos, Sor Marian adoptó lo que ella denominó metodología de Emaús. Según explicó en una de las primeras reuniones con las hermanas de Regina Virginum, 14, el momento en que Jesús reprende a los discípulos de Emaús por su falta de fe, conferimerua, Lucas 24, 25, correspondía al tirón de orejas, sic, que daba la iglesia con el comisariado. Un lenguaje muy diferente al empleado por el cardenal. Damasceno y los demás auxiliares, siempre enfáticos en repetir que la intervención no debía interpretarse como una reprimenda o un castigo, sic, sino como un deseo de ayudar. Incluso pretendía ser una demostración de cariño maternal. 1. 5. Sic, según palabras del comisario en cierta ocasión. Por cierto, cabe señalar aquí que, aunque los demás miembros comisariado eran ministros ordenados, e incluso prelados, quien se erigió en voz personalizada de la iglesia ante las hermanas fue Sor Marian. Prueba de ello eran las frases hechas que repetía con frecuencia para evadir preguntas incómodas, sobre todo en relación con la legitimidad de la aplicación de sus planes en Regina Virginum. Ante una expresión tan sinodal en apariencia, algunas hermanas puede que se hubieran tranquilizado. Sin embargo, pronto se quedaron todas desilusionadas cuando Sor Marian cayó en una flagrante contradicción. De hecho, presentó como el punto más importante de su trabajo algo que ella misma ya había decidido de antemano: definir la identidad apostólica de Regina Virginum mediante la profesionalización de las hermanas en las áreas de educación, salud y asistencia social, algo que era completamente ajeno al fin y al carisma aprobados por la Santa Iglesia, con el pretexto de proporcionar autonomía financiera a la sociedad, como se suele hacer en los institutos de vida consagrada. Ahora bien, la competencia de Sor Marian como auxiliar no le confería, ni mucho menos, facultades para realizar cambios de una índole ajena a los objetivos de la sociedad, Conferinter 157, expuestos claramente en las constituciones aprobadas por la Santa Sede. Aún más grave es el abuso cometido por ella si se analiza con el criterio del padre Aitor Jiménez Echave, subsecretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que es muy preciso. El límite in Sor Marian Ambrosio interviene durante una reunión con la Sociedad Regina Virginum Franqueable de la acción del comisario. Será la naturaleza, el carisma y el fin propios de la asociación, que no pueden ser cambiados. 16. Molesta por la oposición de las hermanas a la idea de transformar la sociedad, Sor Marian intentó utilizar el cargo que detentaba para imponer su voluntad personal, subrayando que la demora en la conclusión de todo el proceso dependería únicamente de las propias hermanas y de su disposición a cumplir sus orientaciones. Así, alardeando de la experiencia acumulada en la vida religiosa femenina,
sobre todo recordando con frecuencia y notable ostentación su mandato como presidenta de la Conferencia de Religiosos de Brasi CRB y su actuación como comisaria de las pequeñas misioneras de María Inmaculada entre los años 2013 y 2015, llegó a expresar con malicioso desprecio: ¿cuántas inseguridades? Sic. ¿Cuántas lágrimas vais a derramar por no saber hacia dónde ir? 17. La taimada parábola del bambú. Sor Marian, supuesta intérprete de Dios. Pasado algún tiempo desde el comienzo del comisariado, Sor Marian cambió de retórica y comenzó a repetir que era deseo de Dios servirse de las hermanas de Regina Virginum en otros campos de evangelización. 18. En la reunión del 15 de diciembre de 2021, uno insistió en que las hermanas deberían ir discerniendo ya qué actividades iban a realizar a partir de entonces, dando a entender, sin ningún fundamento, que las anteriores habían concluido. Y ofreció las siguientes opciones: trabajo social con jóvenes drogodependientes, niños abandonados y migrantes. Destacó que este discernimiento no era nada extraordinario, sino simplemente escuchar lo que Dios les estaba diciendo, dándome a entender así. A. Sor Marian Ambrosio durante una exposición para las hermanas de la Sociedad Regina Virginum, que la voz de Dios era su propia voz. Para sorpresa de todas, contó entonces, en un arranque que denotaba astutas intenciones, una parábola china. El dueño de un jardín se vio en la necesidad de cortar el más hermoso de sus bambúes para montar un sistema de riego. Entró. Al final de la narración, el hombre unía los trozos de bambú, formando con ellos un conducto que partía de una fuente de agua, el carisma, según ella transformando así el bambú en un servicio. Las plantaciones más lejanas, que antes estaban muriendo por la sequía, finalmente dieron fruto, porque el agua pudo llegar hasta allí. 20. ¿Qué pretendía transmitir? Sora parábola do bambu amado. Conto chinés. Una de las diapositivas utilizadas para explicar la parábola del bambú. Marian con esta macabra exégesis. Las hermanas le preguntaron cómo la aplicaba al contexto de aquella reunión, a lo que respondió: la Sociedad Regina Virginum es tan bonita, hay tantas hermanas aquí, todo tan bien. Pero Dios os está diciendo: necesito cortar esto. Voy a daros un pequeño corte, porque hay una gran sequía en Haití. Y hay mucha miseria allí. 2:1. Y declaró, sin ningún tipo de reparo, que esta era la sorprendente intención de Dios con respecto a Regina Virginum. El hecho de que la autoridad suplante el papel de Dios en sus relaciones con los subordinados ha sido una constante en la caracterización de la búsula, abuso religioso, tan comentado en los últimos tiempos. Y no era precisamente en esto en lo que Sor Marian estaba incurriendo en aquellos momentos en relación con esta sociedad de hermanas. Ella se consideraba tan capaz de discernir los planes del cielo para Regina Virginum que cuando le pidieron que interpretara otros detalles de la parábola, respondió así: no lo sé, discutid eso con Dios. Decidle: estoy realizando una labor muy bonita aquí en Mairipora, y es muy importante. Y Dios os dirá: pero en Haití se está muriendo la gente, y aquí no. 22. La colaboradora siempre presente, Sor Fátima Moraes. Otra persona que estaba siempre junto a Sor Marian en las reuniones con Regina Virginum era Sor María de Fátima Moraes, del Instituto de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Ya en noviembre entró. Al final de la narración, el hombre unía los trozos de bambú, formando con ellos un conducto que partía de una fuente de agua, el carisma, según ella transformando así el bambú en un servicio. Las plantaciones más lejanas, que antes estaban muriendo por la sequía, finalmente dieron fruto, porque el agua pudo llegar hasta allí. 20. ¿Qué pretendía transmitir Sor A, parábola do bambu amado? Conto chinés. Una de las diapositivas utilizadas para explicar la parábola del bambú. Marian con esta macabra exégesis. Las hermanas le preguntaron cómo la aplicaba al contexto de aquella reunión, a lo que respondió: la Sociedad Regina Virginum es tan bonita, hay tantas hermanas aquí, todo tan bien. Pero Dios os está diciendo: necesito cortar esto. Voy a daros un pequeño corte, porque hay una gran sequía en Haití.
y hay mucha miseria allí. 2:1. Y declaró, sin ningún tipo de reparo, que esta era la sorprendente intención de Dios con respecto a Regina Virginum. Va. El hecho de que la autoridad suplante el papel de Dios en sus relaciones con los subordinados ha sido una constante en la caracterización del abuso religioso, tan comentado en los últimos tiempos. Y no era precisamente en esto en lo que Sor Marian estaba incurriendo en aquellos momentos en relación con esta sociedad de hermanas. Ella se consideraba tan capaz de discernir los planes del cielo para Regina Virginum que, cuando le pidieron que interpretara otros detalles de la parábola, respondió así: No lo sé. Discutid eso con Dios. Decidle: estoy realizando una labor muy bonita aquí en Minonsetnans, Mairipora, y es muy importante. Y Dios os dirá: pero en Haití se está muriendo la gente, y aquí no. 22. La colaboradora siempre presente, Sor Fátima Moraes. Otra persona que estaba siempre junto a Sor Marian en las reuniones con Regina Virginum era Sor María de Fátima Moraes, del Instituto de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Ya en noviembre entró. Al final de la narración, el hombre unía los trozos de bambú, formando con ellos un conducto que partía de una fuente de agua, el carisma, según ella transformando así el bambú en un servicio. Las plantaciones más lejanas, que antes estaban muriendo por la sequía, finalmente dieron fruto, porque el agua pudo llegar hasta allí. 20. ¿Qué pretendía transmitir Sor? A parábola do bambu amado. Conto chinés. Una de las diapositivas utilizadas para explicar la parábola del bambú. Marian con esta macabra exégesis. Las hermanas le preguntaron cómo la aplicaba al contexto de aquella reunión, a lo que respondió: La sociedad Regina Virginum es tan bonita, hay tantas hermanas aquí, todo tan bien. Pero Dios os está diciendo: necesito cortar esto. Voy a daros un pequeño corte, porque hay una gran sequía en Haití, y hay mucha miseria allí. 2:1. Y declaró, sin ningún tipo de reparo, que esta era la sorprendente intención de Dios con respecto a Regina Virginum. Va. El hecho de que la autoridad suplante el papel de Dios en sus relaciones con los subordinados ha sido una constante en la caracterización del abuso religioso, tan comentado en los últimos tiempos. Y no era precisamente en esto en lo que Sor Marian estaba incurriendo en aquellos momentos en relación con esta sociedad de hermanas. Ella se consideraba tan capaz de discernir los planes del cielo para Regina Virginum que, cuando le pidieron que interpretara otros detalles de la parábola, respondió así: No lo sé. Discutid eso con Dios. Decidle: estoy realizando una labor muy bonita aquí en Mairipora, y sí es muy importante. Y Dios os dirá: pero en Haití se está muriendo la gente, y aquí no. 22. La colaboradora siempre presente, Sor Fátima Moraes. Otra persona que estaba siempre junto a Sor Marian en las reuniones con Regina Virginum era Sor María de Fátima Moraes, del Instituto de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Ya en noviembre entró. Al final de la narración, el hombre unía los trozos de bambú, formando con ellos un conducto que partía de una fuente de agua, el carisma, según ella transformando así el bambú en un servicio. Las plantaciones más lejanas, que antes estaban muriendo por la sequía, finalmente dieron fruto, porque el agua pudo llegar hasta allí. 20. ¿Qué pretendía transmitir Sor A? Parábola do bambu amado. Conto chinés. Una de las diapositivas utilizadas para explicar la parábola del bambú. Marian con esta macabra exégesis. Las hermanas le preguntaron cómo la aplicaba al contexto de aquella reunión, a lo que respondió: La sociedad Regina Virginum es tan bonita, hay tantas hermanas aquí, todo tan bien. Pero Dios os está diciendo: necesito cortar esto. Voy a daros un pequeño corte, porque hay una gran sequía en Haití, y hay mucha miseria allí. 2:1. Y declaró, sin ningún tipo de reparo, que esta era la sorprendente intención de Dios con poniéndose respecto a Regina Virginum. Va. El hecho de que la autoridad suplante el papel de Dios en sus relaciones con los subordinados ha sido una constante en la caracterización del abuso religioso, tan comentado en los últimos tiempos.
Y no era precisamente en esto en lo que Sor Marian estaba incurriendo en aquellos momentos en relación con esta sociedad de hermanas. Ella se consideraba tan capaz de discernir los planes del cielo para Regina Virginum que, cuando le pidieron que interpretara otros detalles de la parábola, respondió así: «No lo sé. Discutid eso con Dios. Decidle, estoy realizando una labor muy bonita aquí en Mairipora. Ichi es muy importante. Y Dios os dirá, pero en Haití se está muriendo la gente, y aquí no». 22. La colaboradora siempre presente, Sor Fátima Moraes. Otra persona que estaba siempre junto a Sor Marian en las reuniones con Regina Virginum era Sor María de Fátima Moraes, del Instituto de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Ya en noviembre entró. Al final de la narración, el hombre unía los trozos de bambú, formando con ellos un conducto que partía de una fuente de agua. El carisma, según ella, transformando así el bambú en un servicio. Las plantaciones más lejanas, que antes se estaban muriendo por la sequía, finalmente dieron fruto, porque el agua pudo llegar hasta allí. 20. ¿Qué pretendía transmitir Sorá? Parábola do bambu amado. Conto chinés. Una de las diapositivas utilizadas para explicar la parábola del bambú. Marian con esta macabra exégesis. Las hermanas le preguntaron cómo la aplicaba al contexto de aquella reunión, a lo que respondió: «La sociedad Regina Virginum es tan bonita. Hay tantas hermanas aquí. Todo tan bien. Pero Dios os está diciendo, necesito cortar esto. Voy a daros un pequeño corte, porque hay una gran sequía en Haití. Y hay mucha miseria allí». 2:1. Y declaró, sin ningún tipo de reparo, que esta era la sorprendente intención de Dios con respecto a Regina Virginum. Va. El hecho de que la autoridad suplante el papel de Dios en sus relaciones con los subordinados ha sido una constante en la caracterización del abuso religioso, tan comentado en los últimos tiempos. Y no era precisamente en esto en lo que Sor Marian estaba incurriendo en aquellos momentos en relación con esta sociedad de hermanas. Ella se consideraba tan capaz de discernir los planes del cielo para Regina Virginum que, cuando le pidieron que interpretara otros detalles de la parábola, respondió así: «No lo sé. Discutid eso con Dios. Decidle, estoy realizando una labor muy bonita aquí en Mairipora, y hoy es muy importante. Y Dios os dirá, pero en Haití se está muriendo la gente, y aquí no». 22. La colaboradora siempre presente, Sor Fátima Moraes. Otra persona que estaba siempre junto a Sor Marian en las reuniones con Regina Virginum era Sor María de Fátima Moraes, del Instituto de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Ya en noviembre, mantenimiento económico. Y daba por hecho que esto debía adoptarse porque la Iglesia no puede sostener la vida religiosa femenina. Aunque las hermanas le manifestaron la convicción de que su apostolado ya estaba bien definido desde la fundación y le explicaron el sistema de sustento del que viven, nunca fueron mantenidas económicamente por la Iglesia. Sor Marian insistía en la necesidad de establecer una fuente de ingresos propia, afirmando que obispos, sacerdotes y laicos habían denunciado a las hermanas de Regina Virginum por recibir colaboraciones. Cerrada a todos los argumentos, culminó con el absurdo de defender que Regina Virginum no podía utilizar las donaciones que le llegaban, y ya que no es una orden mendicante. Quizá uno de sus desvaríos más abusivos, además de ilegal, y que creó un ambiente verdaderamente desagradable, fue un episodio que ya no era canónico ni jurídico, sino terapéutico. En una reunión, aprovechando una de las pruebas psicológicas que Sor Fátima Moraes solía hacer, Sor Marian se atrevió a hacer análisis de las hermanas presentes, sin pedirles permiso para ello, sin tener la cualificación técnica necesaria y sabiendo que no gozaba de la confianza suficiente para proceder de esa manera. ¿Qué otros abusos no cabría esperar de una persona tan acostumbrada a no respetar el más mínimo límite, empezando por aquellos que deberían destacar en una religiosa, los de la caridad, la humildad y cuántas otras virtudes, solo con vistas a satisfacer sus propios intereses? Con la Comisión de Estudios, una crisis emocional. Una de las iniciativas que tuvo el comisario fue, en un momento dado de los trabajos, crear una comisión de estudios, cuya función principal sería, en principio,
centrarse en la elaboración de posibles reformas de las constituciones de las dos sociedades y de los estatutos de la Asociación de Fieles. Para ello, nombró a algunos miembros de cada entidad que eran convocados a las reuniones del comisariado cuando la agenda lo indicaba. 26. Y fue en una de esas reuniones cuando Sor Marian reveló otra de sus incomprensibles formas de refutar las opiniones contrarias a las suyas. 27. En primer lugar, hay que decir que, aunque se trataba de una comisión, para la que Sor Marian no había sido nombrada, ella inició la reunión presentando un documento de su propia autoría, compuesto por varias páginas, elaborado sin el conocimiento de ninguna de las hermanas que, para hacer justicia al supuesto nombramiento, deberían al menos haber asesorado al auxiliar en este trabajo. Como ella misma afirmó, la intención de su estudio era demostrar que la sociedad Regina Virginum carecía de una identidad definida, por el hecho de no desarrollar una obra apostólica entre las enumeradas por ella, que, siempre según su criterio exclusivo, eran las únicas admitidas por la Iglesia para la vida religiosa femenina. Ahora bien, limitar la inmensa amplitud con la que el Espíritu Santo dotó a la manifestación de los carismas a lo largo de 2000 años de historia de la Iglesia al estrecho ámbito de la imaginación de Sor Marian era, como mínimo, preocupante. Sor Marian Ambrosio. A pesar de aquella persistencia en un tema ya tan debatido, las hermanas se dispusieron a leer atentamente el estudio, que consistía en una recopilación de fragmentos extraídos de encíclicas y otros documentos del magisterio sobre la vida religiosa consagrada. Como se suponía que el texto estaba siendo sometido al análisis de todas, las hermanas señalaron a Sor Marian varios puntos erróneos, como, por ejemplo, diferencias sustanciales de traducción del decreto Perfecte Caritatis, con largos pasajes citados en el texto de Sor Marian. Pero, lejos de ser errores que se le habrían escapado a Sor Marian, tales diferencias de traducción resultaron ser también fruto de una interpretación particular de su parte. Ella explicó rápidamente que había utilizado la versión alemana, Sick, ya que le parecía la más adecuada, y había hecho la traducción al portugués por su cuenta. ¿Cómo es 27? Sociedad Femenina. De Vida Apostólica. Regina Virginum. Reunión con la Comisión de Estudios, de 6 de agosto de 2021. 175. Parte 4. Una intervención arbitraria. El posible llevar adelante un proyecto conjunto con una persona tan convencida de poseer la verdad, incapaz de aceptar cualquier corrección. Las hermanas prefirieron guardar silencio y continuar con análisis. Lo que ninguna de ellas podía imaginar era hasta qué punto Sor Marian se había quedado resentida por los comentarios realizados. Por eso, cuando una de las presentes llamó la atención acerca de la distorsión que se estaba haciendo en la aplicación de un fragmento de un documento pontificio, el cual, sacado de su contexto, daba lugar a una interpretación diferente de la original, la auxiliar reaccionó de manera explosiva. Soltó un grito de enfado, cerró de golpe su ordenador portátil y comenzó a quejarse. Y he perdido el tiempo. Sido la intención de la auxiliar al poner por escrito su condición de víctima, frustrada y desmotivada, alegando que la culpa de todo era la absoluta falta de colaboración de las hermanas? Si estos fueron los malos frutos de la colaboración de la auxiliar en el ámbito teórico, no es difícil prever cuáles fueron los frutos en el ámbito práctico. Sustitución caprichosa e ilegal de cargos. Con la entrada en vigor del decreto del comisariado, todos los derechos y deberes que el derecho universal de la Iglesia y el derecho propio de los institutos atribuyen a los superiores generales y a sus consejos son transferidos al comisario pontificio y a sus colaboradores. 31. Así, determinados nombramientos para los cargos de las sociedades de vida apostólica, los que las constituciones prescriben como competencia del superior general y de su consejo, pasaron a ser responsabilidad del CARD, Raimundo Damasceno y sus auxiliares. Les correspondía a ellos, por tanto, nombrar a los superiores generales, a los superiores y a los ecónomos de cada casa, a los consultores administrativos, etc. Y era natural que con el paso del tiempo se produjeran sustituciones. Sin embargo, lo mismo no se aplica a los cargos generales. El nombramiento, aunque lo realiza el superior general, debe ser confirmado por el capítulo, autoridad suprema de la entidad, y cuya potestad el decreto no atribuyó al comisario,
y mucho menos a sus colaboradores. Como premisa para el caso que vamos a relatar, conviene tener presente lo que determinan las constituciones de Regina Virginum con respecto al nombramiento de los cargos de secretaria general y ecónoma general. Sido la intención del auxiliar al poner por escrito su condición de víctima frustrada y desmotivada, alegando que la culpa de todo era la absoluta falta de colaboración de las hermanas? Si estos fueron los malos frutos de la colaboración del auxiliar en el ámbito teórico, no es difícil prever cuáles fueron los frutos en el ámbito práctico. Sustitución caprichosa e ilegal de cargos. Con la entrada en vigor del decreto del comisariado, todos los derechos y deberes que el derecho universal de la Iglesia y el derecho propio de los institutos atribuyen a los superiores generales y a sus consejos son transferidos al comisario pontificio y a sus colaboradores. 31. Así, determinados nombramientos para los cargos de las sociedades de vida apostólica, los que las constituciones prescriben como competencia del superior general y de su consejo, pasaron a ser responsabilidad del CARD, Raimundo Damasceno y sus auxiliares. Les correspondía a ellos, por tanto, nombrar a los superiores generales, a los superiores y a los ecónomos de cada casa, a los consultores administrativos, etc. Y era natural que, con el paso del tiempo, se produjeran sustituciones. Sin embargo, lo mismo no se aplica a los cargos generales. El nombramiento, aunque lo realiza el superior general, debe ser confirmado por el capítulo, autoridad suprema de la entidad, y cuya potestad el decreto no atribuyó al comisario, y mucho menos a sus colaboradores. Como premisa para el caso que vamos a relatar, conviene tener presente lo que determinan las constituciones de Regina Virginum con respecto al nombramiento de los cargos de secretaria general y ecónoma general. Virginum, ningún artículo prevé la potestad arbitraria elaborada por la auxiliar en relación con la destitución de cargos. Teniendo en cuenta que los cargos generales siempre se han decidido en el capítulo general, cualquier cambio ajeno a este procedimiento sería canónicamente ilegal. Pero Sor Marian no se atuvo a ninguna formalidad, ni siquiera a emitir un comunicado oficial para las hermanas de la sociedad. Además, llegó al extremo de imponer a las hermanas que hicieran en nombre propio esta solicitud de cambio, lo que constituye un delito de abuso de autoridad por coacción. Conferencia Código 1378, párrafo 1. Incluso dictó las palabras de la carta que debía enviarse al comisario. Virginum, ningún artículo prevé la potestad arbitraria elaborada por la auxiliar en relación con la destitución de cargos. Teniendo en cuenta que los cargos generales siempre se han decidido en el capítulo general, cualquier cambio ajeno a este procedimiento sería canónicamente ilegal. Pero Sor Marian no se atuvo a ninguna formalidad, ni siquiera a emitir un comunicado oficial para las hermanas de la sociedad. Además, llegó al extremo de imponer a las hermanas que hicieran en nombre propio esta solicitud de cambio, lo que constituye un delito de abuso de autoridad por coacción. Conferencia Código 1378, párrafo 1. Incluso dictó las palabras de la carta que debía enviarse al comisario. Presión abusiva para obtener una audiencia con el fundador en estado de invalidez. Aún sobre la conducta de Sor Marian, es oportuno que se mencione en este trabajo la presión que ejerció durante meses para obtener una audiencia personal con el fundador de los Heraldos, dando indicios de que este era un objetivo innegociable de su gestión, aunque sin ninguna necesidad para el buen funcionamiento del comisariado. El comportamiento obsesivo del auxiliar no pudo haber sido más desagradable. Sin aclarar el motivo de su insistencia, que por eso mismo parecía bastante extraña, Sor Marian ignoró desde el principio el hecho de que Mons Juan había renunciado a todos sus cargos el 2 de junio de 2017, correspondiendo a partir de entonces a sus hijos espirituales el cuidado de los asuntos de gobierno. Además, él solo había ocupado cargos en la Asociación Heraldos del Evangelio y en la Sociedad Clerical Virgo Flos Carmeli, pero obviamente no en la Sociedad Femenina Regina Virginum, de la que, aunque era el fundador, no era ni podía ser miembro. Sin embargo, más grave fue la incomprensión manifestada por ella ante los factores que, desde el punto de vista médico, dificultaban atención de la solicitud, como ya se ha detallado en este trabajo. 36 avanzada edad de Monsepiamen, João y el estado de invalidez, provocado la 35. Sociedad Femenina de Vida Apostólica, Regina Virginum.
Reunión con la Comisión Ejecutiva y el Sector Económico, de 16 de diciembre de 2021. 36. CF. Parte 2. Capítulo 2. Los visitadores. Visitados. Página 71. 180. Comisariado sin rumbo. Colaboradores ideologizados. Abusos incontables. Capítulo 4. Por las secuelas del accidente cerebrovascular que sufrió más de una década antes. Pero ella no quería escuchar explicaciones y siempre renovaba la misma exigencia. Más que dar argumentos en defensa de Mons João, basta recordar aquí la legislación brasileña sobre los derechos de las personas mayores de 60 años, que es suficientemente clara. El derecho al respeto consiste en la inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral, lo que abarca la preservación de la imagen, la identidad, la autonomía, los valores, las ideas y las creencias, los espacios y los objetos personales. Es deber de todos velar por la dignidad de las personas mayores, protegiéndolas de cualquier trato inhumano, violento, aterrador, vejatorio o vergonzoso. 37. Ignorando descaradamente todo esto, en varias ocasiones intentó convencer al Card Damasceno de que forzara un encuentro con Mons João, llegando incluso a decir, en una cena con los miembros del comisariado en la Casa Monte Carmelo, en agosto de 2021, que debía exigir un taxi al día siguiente para ir a la residencia de Mons João, donde quiera que estuviera. Aquel intento solo se desvaneció porque el cardenal tuvo el buen sentido de no atender a sus insistencias. De hecho, se le presentó al comisario un informe médico actualizado sobre el estado clínico de Mons João que, en plena pandemia de COVID-19, no podía recibir a nadie por razones obvias. Una vez pasada la fase más intensa de represión abusiva para obtener una audiencia con el fundador en estado de invalidez. Aún sobre la conducta de Sor Marian, es oportuno que se mencione en este trabajo la presión que ejerció durante meses para obtener una audiencia personal con el fundador de los Heraldos, dando indicios de que este era un objetivo innegociable de su gestión, aunque sin ninguna necesidad para el buen funcionamiento del comisariado. El comportamiento obsesivo del auxiliar no pudo haber sido más desagradable. Sin aclarar el motivo de su insistencia, que por eso mismo parecía bastante extraña, Sor Marian ignoró desde el principio el hecho de que Mons João había renunciado a todos sus cargos el 2 de junio de 2017, correspondiendo a partir de entonces a sus hijos espirituales el cuidado de los asuntos de gobierno. Además, él solo había ocupado cargos en la Asociación Heraldos del Evangelio y en la Sociedad Clerical Virgo Flos Carmeli, pero obviamente no en la Sociedad Femenina Regina Virginum, de la que, aunque era el fundador, no era ni podía ser miembro. Sin embargo, más grave fue la incomprensión manifestada por ella ante los factores que, desde el punto de vista médico, dificultaban atención de la solicitud, como ya se ha detallado en este trabajo. 36 avanzada edad de Mons João y el estado de invalidez provocado, la 35. Sociedad Femenina. De Vida Apostólica. Regina Virginum. Reunión con la Comisión Ejecutiva y el Sector Económico, de 16 de diciembre de 2021. 36. CF. Parte 2. Capítulo 2. Los visitadores. Visitados. Página 71. 180. Comisariado sin rumbo. Colaboradores ideologizados. Abusos incontables. Capítulo 4. Por las secuelas del accidente cerebrovascular que sufrió más de una década antes. Pero ella no quería escuchar explicaciones y siempre renovaba la misma exigencia. Más que dar argumentos en defensa de Mons João, basta recordar aquí la legislación brasileña sobre los derechos de las personas mayores de 60 años, que es suficientemente clara. El derecho al respeto consiste en la inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral, lo que abarca la preservación de la imagen, la identidad, la autonomía, los valores, las ideas y las creencias, los espacios y los objetos personales. Es deber de todos velar por la dignidad de las personas mayores, protegiéndolas de cualquier trato inhumano, violento, aterrador, vejatorio o vergonzoso. 37. Ignorando descaradamente todo esto, en varias ocasiones intentó convencer al Card Damasceno de que forzara un encuentro con Mons João, llegando incluso a decir, en una cena con los miembros del comisariado en la Casa Monte Carmelo,
en agosto de 2021, que debía exigir un taxi al día siguiente para ir a la residencia de Mons Juan, donde quiera que estuviera. Aquel intento solo se desvaneció porque el cardenal tuvo el buen sentido de no atender a sus insistencias. De hecho, se le presentó al comisario un informe médico actualizado sobre el estado clínico de Mons Juan, que, en plena pandemia de COVID-19, no podía recibir a nadie por razones obvias. Una vez pasada la fase más intensa de y cómo había manifestado en diversas ocasiones. Sin embargo, como la situación se caracterizaba en aquel momento por la incertidumbre y la dificultad de vislumbrar el futuro de la sociedad, los propios candidatos optaron por esperar el desenlace de los acontecimientos. Ahora bien, nadie imaginaba un comisariado con una duración cercana a los 6 años. Cuando 3 años después, la situación finalmente se quedó estabilizada, el tema de las ordenaciones le fue planteado al comisario con toda franqueza y hueva ceremonia de ordenación, con candidatos deseosos de recibir ministerio diaconal y presbiteral. Estudios concluidos, requisitos cumplidos, ausencia de impedimentos y delitos públicos u ocultos, documentación preparada, firmeza en la vocación. El CARD. Raimundo Damasceno ya había otorgado su decisivo plácet e incluso había enviado las cartas a los diáconos el 31 de mayo de 2022,38. La esperanza estaba más encendida que nunca. Sin embargo, el 17 de agosto de 2022, después de una conferencia, tuvo lugar una conversación entre el comisario y Mons Antonio Luis Catelan Ferreira, que había sido nombrado obispo auxiliar de la Archidiócesis de Río de Janeiro en noviembre de 2021, el padre Alex Barbosa de Brito, EP, y el padre Aumir Escomparín, EP. Allí fue planteada la posibilidad de proceder a nuevas ordenaciones, pero Monsmeri Catelan se mostró categórico en sentido contrario, haciendo una revelación sorprendente. Con motivo de una visita a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, a partir de marzo de aquel año, denominada 38, Damasceno, Asis, Raimundo. Carta enviada particularmente a cada diácono, de 31 de mayo de 2022. Véase el anexo número 30 del apéndice documental, página 408. 183. Archivo Heraldos. Parte 4. Una intervención arbitraria. Dicasterio. Monseñor Bras de Avís había afirmado, en su presencia, a don Raimundo Damasceno. La cuestión de las ordenaciones debe ser, sí, con mi autorización, y si usted lo pide, y yo lo voy a negar. Ahora bien, el decreto de comisariado no restringe la autoridad del comisario para emitir las cartas dimisorias para ordenar. Es inverosímil que el cardenal Bras de Avís haya escrito, o al menos firmado, el decreto, pero no lo haya leído. Al adoptar tal postura, el prefecto actuó con manifiesta mala fe y arbitrariedad, además de violar el código 1030 que dice: solo por una causa canónica, aunque sea oculta, puede el obispo propio o el superior mayor competente prohibir a los diáconos destinados al presbiterado, súbditos suyos, la recepción de este orden, quedando a salvo el recurso conforme a derecho. No habiendo, por tanto, nada que impidiera las ordenaciones ni oposición del comisario, se concluye que únicamente existía una decisión dictatorial del cardenal Bras de Avís, motivada, al parecer, por criterios meramente ideológicos, contrarios al derecho. Este comportamiento totalmente parcial se extiende hasta ciertos detalles, lo que denota un meticuloso empeño del cardenal por estrangular de todas las formas posibles cualquier actividad de los heraldos. A este respecto, es bastante ilustrativo, como ejemplo adicional, un hecho ocurrido en el contexto de la obtención de visados para determinados miembros de la institución destinados por sus superiores a ejercer su apostolado en Italia. Para la obtención o renovación de los visados de residencia por motivos religiosos de los miembros de instituciones pontificias, el gobierno italiano exige a los responsables de la institución en ese país una carta de presentación del candidato legalizada por la Santa Sede. Este último trámite, desde hacía mucho tiempo, siempre se solicitaba en el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, práctica que nunca conllevó el menor inconveniente. Ya en el año 2023, los encargados de tramitarlo fueron
notificados de que el cardenal Bras de Avís, en una reunión interdicasterial, había determinado que, a partir de entonces, las solicitudes de los heraldos, ya fueran sacerdotes o laicos, sí quien debían presentarse en el dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Y así se hizo. Sin embargo, tras muchas dilaciones y evasivas, se obtuvo la información de que las cartas debían ser firmadas y enviadas por el comisario pontificio. El cardenal Raimundo Damasceno cumplió con este requisito, pero durante bastante tiempo no obtuvo respuesta alguna. Solo mucho más tarde, según el relato del comisario, el propio cardenal Bras de Avís le dijo personalmente que estas peticiones no iban a ser atendidas para que los heraldos aprendieran a ser iglesia. C. No hay mucho que comentar, ya que a estas alturas de la crónica vemos que se han multiplicado las posibles aplicaciones del 1378, tantas veces citado aquí, sobre el abuso de autoridad y sus sanciones. Sobre las implicaciones legales de este hecho, se puede encontrar un estudio detallado en el apéndice jurídico canónico de esta obra. 39. En mayo de 2025, el comisario entregó un dossier a la prefecta del dicasterio, Sor Simona Brambilla, M.C., al prefecto del Pontificio Consejo para los Laicos, el cardenal Kevin Farrell, al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y al Santo Padre, el Papa León XIV. En este dossier declaraba: en medio de este dilema, ¿quién responderá ante Dios por las almas privadas de ayuda espiritual como consecuencia de la inactividad de estos potenciales sacerdotes? Dad. Entonces, ¿es posible llegar a defender seriamente que todas estas vejaciones se vienen multiplicando por el bien de la Iglesia y en su auténtico nombre? ¿O más bien sirven para su detrimento? ¿A quién benefician realmente todas estas medidas? ¿Podría haber una situación más propicia para causar perplejidad? Sin embargo, llevando al colmo las medidas coercitivas, el dicasterio había preparado una jugada aún más severa